Ujú. Muy bien. Voy a volver a iniciarlo, no me di cuenta en qué momento se me fue el internet, entonces al anís, al duenda, Presente. ¿va? Sí, Al presente. al anís, bueno, ok, al duenda, Cázares, Presente, profe. muy bien, hecho. Entonces, del Prado ya me había contestado, Félix también, Gasgo Cosa, Medina Cital, Presente, profe. ok, sí les había puesto falta, se me hizo raro que no contestara nadie, y ya me di cuenta que no tiene internet. Magaña Valenzuela, Medina Castillo, Mendivi Languamea, Presente, profe. ok, Noriega Huerta, Núñez Rochín, Núñez Rochín, Ochoa Ávila, Presente, profe. ok, Padilla López, Presente, maestro. correcto, Padilla Vargas, Plasencia Valenzuela, Presente. muy bien, Reyes Corral, Reyes Zavala, Presente. Valdés Silva, Presente. Vega Castillo, Presente. Satarain Sandoval. Ok, muy bien. Ahora sí, vamos a continuar. Esto no. Ok. La última clase miramos estamos viendo la nomenclatura y nos quedamos vimos los óxidos y no sé si ya revisamos hidróxidos o vimos los puros óxidos la clase anterior. ¿Quién tiene sus notas ahí? De hecho, profe, vimos los puros óxidos, así como muy por encimita. Ok, entonces vamos a verlos a detalle, ¿no? Vamos a iniciar entonces con eso. A partir de aquí, ¿no? Para retomar la idea, ¿no? Entonces vamos a hablar sobre, ya vimos el tipo de nomenclatura que se puede manejar, que la más común es la de UPAC o stock y la sistemática. Y tenemos también nombres comunes o vulgares, y los nombres funcionales que se utilizan menos y los más usados pues van a ser siempre la UPAC, ¿no? Entonces, estos son los compuestos que vamos a estudiar su nomenclatura. Vamos a ir a empezar a darnos una idea de cómo es que se llega a estos compuestos. No vamos a entrar en reacciones químicas, ¿sí? Entonces, pero sí tenemos que empezar a memorizar bien la nomenclatura y la estructura de los diferentes compuestos para poder después que tengamos una reacción, poder tener claro hacia dónde va la reacción, qué es lo que vamos a obtener y cuál debe de ser la estructura de nuestro compuesto que deseamos obtener. Eso nos ayuda mucho a entender y diseñar reacciones químicas, ¿no? Resolver ecuaciones de reacciones químicas, saber hacia dónde vamos. Entonces, y vamos a iniciar con los óxidos metálicos y no metálicos, que también se llaman anhídridos. Y como vemos, pues son los primeros compuestos, porque como comentábamos la vez anterior, el oxígeno se encuentra en la naturaleza en forma libre, reaccionando con todos los demás elementos de la tabla periódica, salvo aquellos que sean inertes como los del grupo 8A, pero realmente se combina con prácticamente todos los elementos. Y forma un ion, ¿sí? Ya definimos lo que son los iones.
forma un ion óxido, que realmente pues es el mismo oxígeno con la valencia con la que trabaja. Como tiene 6 electrones en su último nivel, le faltan 2 electrones para completar su octeto, por lo tanto va a trabajar con una valencia de -2, porque va a adquirir 2 electrones y se va a quedar con esa carga de -2. Si ustedes ven su tabla periódica, así lo van a ver, oxígeno que trabaja con la valencia de -2. Entonces forma este ion óxido, ¿sí? Nada más trabaja con esa valencia, aunque en otras condiciones especiales también trabaja con valencia -1, pero es en algunos compuestos muy específicos. Aquí siempre prácticamente trabaja en la forma más general con la valencia -2. Entonces, este es el ion óxido, ¿ok? Comentamos que como es un elemento muy reactivo, que de hecho participa en todos los procesos de la vida, ¿no? Nos comentamos que nosotros al respirar, lo que estamos haciendo es con el oxígeno que respiramos, quemar en nuestras células mediante una reacción de combustión, así como se escucha, como cuando quemamos madera, es una reacción de combustión, en la cual quemamos la energía o quemamos las moléculas de carbono que tienen carbono en los alimentos. Y ese es el proceso de la vida. También nosotros llevamos a cabo un proceso de oxidación o combustión, una reacción de combustión. Entonces está presente en todas partes y por lo tanto reacciona tanto con los elementos metálicos como con los elementos no metálicos. Entonces, primeramente, si reacciona con los elementos metálicos, va a formar óxidos básicos. Eso es algo que tenemos que memorizar. Siempre que reaccione con todos los metales, desde los alcalinos hasta los alcalinotérreos, hasta los metales sólidos de transición, siempre va a formar óxidos básicos. Así se denominan porque cuando este óxido se combine con el agua, va a formar un hidróxido, que es una base. De ahí viene, pues, como los hidróxidos son básicos, recuerden nuestros conocimientos de pH, ¿no? Este, eh, los, los, las sustancias se clasifican en ácidas y básicas dependiendo de su pH, ¿no? Entonces, los hidróxidos también son bases. Siempre si le medimos el pH a una solución de un hidróxido, siempre nos vamos a dar cuenta de que va de 7 hacia arriba, donde 7 es el neutro, ¿no? Entonces, por eso son óxidos básicos. Esta tendencia a formar óxidos se favorece cuando se combinan con los metales que poseen valores bajos de energía de ionización o valores bajos también de afinidad electrónica, como son los elementos del grupo 1A y 2A. Entonces, el oxígeno, ya vimos que puede formar dos tipos de óxidos. Uno de ellos es buscando tabla periódica, es cuando se combina con todos estos elementos verdes en esta tabla o en esta imagen, ¿sí? Entonces, cuando se combine con todos los metales, va a formar óxidos básicos. Los más reactivos, sabemos, los más reactivos siempre van a ser aquellos elementos que tengan 1 o 2 electrones en su último nivel de energía. Esos son los más reactivos porque como tienen un solo electrón, tienden a perderlo muy fácilmente. Entonces el potasio, el sodio, los elementos que se encuentran en este extremo, de baja afinidad electrónica, decíamos, recuerden cuando vimos las propiedades de la tabla periódica, la afinidad electrónica crece de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha, quiere decir que los menos afines a adquirir electrón son los de este extremo. Lo que visto en forma contraria son los que más fácilmente pierden su electrón, porque recuerden que los cationes siempre pierden electrones para formar iones positivos. ¿Okay? Entonces, este tipo de... ¿Qué imagen es? Es la 27. Entonces, estos óxidos se llaman óxidos básicos, con todos los metales. Entonces, aquí tenemos unos ejemplos. El óxido de sodio, ¿sí? Como vimos en las fórmulas químicas, una fórmula química se escribe a partir de los símbolos químicos, y los símbolos químicos son los símbolos de todos los elementos en la tabla periódica. Y también se utilizan subíndices, que el subíndice me indica el número de átomos que hay de cada elemento en la fórmula o en la estructura de la fórmula química.
Ahora, ¿de dónde vienen esos subíndices? Pues vienen de las valencias con la cual trabaja cada elemento químico en la tabla periódica, ¿sí? ¿Y de dónde vienen las valencias? Ah, pues las valencias vienen de la configuración electrónica, ¿sí? O sea, se definen a partir de la configuración electrónica. Si el oxígeno tiene 6 electrones en su último nivel de energía, le faltan 2 electrones para completar su octeto y por lo tanto va a trabajar con la valencia -2, porque son los 2 electrones que puede ganar para estar en forma estable formando un compuesto químico. De ahí vienen las valencias. Entonces todo viene unido desde que iniciamos el estudio de la tabla periódica y la configuración electrónica. Todo tiene un porqué, ¿sí? Para entender de dónde vienen esos numeritos. Entonces, cuando estructuramos un compuesto como los óxidos y queremos ubicar su fórmula química, ahorita no nos interesa ver la reacción química de la que viene tanto, ¿no? Aunque sabemos que aquí es la reacción entre el oxígeno y el sodio, porque es una reacción fundamental muy básica, porque es la primera, los primeros compuestos que se forman en la naturaleza, ¿no? Entonces, sabemos que siempre una fórmula química es neutra, y por lo tanto siempre tiene un componente positivo y un componente negativo. El componente positivo siempre se escribe del lado izquierdo, de esta forma como está aquí. Siempre se pone el catión de este extremo y en el otro el anión, la parte negativa del compuesto. Y sabemos que los iones también pueden ser monoatómicos, es decir, que sean como el oxígeno, que es un ion monoatómico, porque es simplemente el elemento de la tabla periódica que forma un ion negativo. O pueden ser también poliatómicos, que sea la unión de 2 elementos de la tabla periódica y entre la unión de estos 2 elementos tenga una carga positiva o negativa. Entonces hay iones poliatómicos y iones monoatómicos. En este caso siempre es un ion monoatómico porque el ion negativo siempre es el oxígeno. Aquí no hay ningún problema. Son las ecuaciones o las fórmulas químicas más simples porque son con las que comienza todo, ¿no? De estos compuestos se derivan otros y de esos otros se derivan otros más complejos y así. Entonces siempre son los más simples, ¿no? Únicamente sabemos que va a haber óxidos básicos y óxidos ácidos. Entonces, ¿cómo defino si es un 2, si es un 3, si es un 4? Lo que sí sé es que voy a colocar los símbolos siempre el sodio o el positivo a la izquierda y el negativo a la derecha. Si ubico al sodio en la tabla periódica, ¿el sodio con qué valencia trabaja en la tabla periódica? O de otra forma, ¿cuántos electrones puede perder el sodio en una reacción química para convertirse en un ion? ¿Quién me dice cuánto es? Pueden ver su tabla periódica, ¿verdad? Sabemos que todo está en la tabla periódica. ¿Con qué valencia trabaja el sodio en la tabla periódica? Si tienen a la mano su tabla periódica. Profe, por ejemplo, la valencia sería, por ejemplo, el número que está o los numeritos que tiene. Por ejemplo, sodio. Ajá, tiene un numerito abajo del símbolo. Ah, ok. ¿Sí? Tiene un 1 ahí, ¿verdad? Ajá. Ok, esa es su valencia. Fíjate, la valencia se deriva, como les comentaba ahorita, de la configuración electrónica. La valencia en la tabla periódica son los electrones que puede perder o puede ganar para convertirse en un ion. ¿Y cuántos puede perder o cuántos puede ganar? Sí, porque puede ganar o puede perder. Los metales siempre pierden, los aniones o los no metales siempre ganan. Entonces el El sodio sodio solo gana. sí solo gana porque es un metal. Como tiene un solo electrón, perdón, el sodio siempre pierde. Es que es lo inverso, eso siempre genera un poquito de confusión porque lo vemos positivo cuando hablamos de Ah, pérdida. ¿Sí? Recuerda que el sodio tiene en su último nivel de energía, es S, ¿no? S1, tiene un electrón en un orbital S. Y como tiene ese orbital, tiene ese electrón solo en su configuración electrónica, lo va a perder siempre para porque no quedarse. está completo, ¿verdad? Mande. Solo porque no está completo el nivel.
Sí, no está completo y únicamente, si quisiera completar su octeto, tendría que ganar 7 electrones. Y nunca va a ganar 7 porque es muy difícil que gane 7 electrones, es imposible. Es más fácil que pierda uno y se quede con su nivel de energía anterior, se quede completo y ya queda estable el ion. Por eso todos los metales tienen en su último nivel de energía pocos electrones. Y cuando son pocos, lo que ocurre es que los pierden. Y no tanto que los pierdan, ¿no? Los ceden, pues, los comparten con otros átomos para formar enlaces. Por eso todos los elementos de la tabla periódica que estudiamos, empezamos con que eran metales, metaloides y no metales. Entonces, ya perdí otra vez la tabla periódica. 29. No, entonces, el sodio, que lo tenemos aquí en el nivel 1A, sabemos bien que en los grupos A, en la serie A, los grupos de la serie A, el número me indica el número de electrones en su último nivel de energía, y así me evito hacer la configuración electrónica. El grupo 1A, todos estos elementos tienen un electrón libre en su último nivel de energía. Entonces, es lógico pensar que cuando quiera reaccionar este átomo, buscando la estabilidad, es más fácil que pierda el único electrón que tiene o los 2 electrones que tienen, o los 3, pues, porque hay unos que tienen 3 electrones. Es más fácil que pierdan 3 a que ganen 5 para completar su octeto. Por eso todos los metales son elementos que pierden electrones, y recuerden que un ion se define por el número de electrones que gana o pierde, porque en su núcleo siempre tiene los mismos protones. Si el sodio, que vimos un ejemplo cuando lo vimos como ion, el sodio que está aquí, tiene 11 protones en su núcleo porque es el número atómico 11, y tiene 11 electrones cuando es un átomo estable, neutro. Como va a perder un electrón porque es un metal, se va a quedar con 10 electrones en su último nivel, se va a quedar con 10 electrones con su penúltimo nivel de energía completo. Y entonces este protón de más que se le queda en el núcleo con respecto de los electrones es lo que le da la carga positiva. De ahí que se oye así medio contradictorio, ¿no? Pero los metales pierden electrones para quedarse positivos, mientras que los aniones, como el cloro, gana electrones y se queda negativo, ¿sí? O sea, tiene el efecto contrario, pues, porque lo que se está perdiendo y ganando son electrones. Los protones, Profe, los protones del entonces núcleo no solo ganan. los gases serían aniones. Todos los aniones. No, también hay aniones que no son gaseosos. Ok. Checa acá, todos estos son aniones, todos los que están en azul, ¿sí? Todos estos son no metales, por lo tanto son aniones, pero no todos son gaseosos, ¿sí? El bromo es un líquido, ¿sí? ¿Qué? El yodo, también el yodo de hecho, el yodo es un sólido, ¿sí? Es un polvo, el yodo. O sea, pueden ser líquidos o sólidos o gaseosos. Lo que siempre tienen que ser es que sean no metales para que sean aniones, ¿sí? Eso sí, esa propiedad sí tienen que tenerla, que sean no metales. Todos son no metales. Mientras que todos los cationes siempre son metales, ¿ok? Entonces, no sé si hay alguna otra duda de eso. Por eso el sodio, volviendo aquí a la ecuación del sodio, por eso, como pierde un electrón, se va a quedar con un protón de más en el núcleo, y por eso tiene la valencia de +1. Mientras que el oxígeno, que es un anión, es un no metal, tiene 6 electrones en su último nivel de energía, lo cual nos dice que no va a perder 6 electrones, sino que va a ganar 2 para completar el octeto. Es más simple, es más fácil químicamente. Y por lo tanto el oxígeno, que está en el grupo 6A, 6 electrones en su último nivel, es un no metal, por lo tanto va a ser un anión. Va a ganar 2 electrones, por lo tanto su valencia es -2. De ahí viene el -2, que si tú ves en la tabla periódica, el oxígeno abajito tiene -2 como valencia. Las valencias así salen. Es el número de electrones que ganan o pierden para quedarse como iones,
El oxígeno tiene un más menos 2. Puede ganar o perder. Sí, porque te comentaba que normalmente el oxígeno siempre trabaja con -2. O sea, ¿cómo te puedo comentar? En la tabla periódica vienen indicados todos los comportamientos que puede tener un elemento. Claro que un elemento normalmente se comporta, por decir, en un 99% de las veces se comporta siempre como un ion óxido. Pero hay algunos compuestos muy especiales que se forman a través del oxígeno y en los cuales puede trabajar con otra valencia, porque puede compartir electrones interiores bajo un proceso que se llama hibridación, que eso lo van a ver mucho cuando lleven química orgánica. Aquí en química inorgánica no lo estudiamos eso. Estudiamos más que nada las valencias principales con las que trabajan los átomos en forma más general, ¿ok? No nos vamos a ir a lo específico, sino a lo más general, ¿sí? Para poder estudiar este tipo de compuestos que vamos a estudiar ahorita. En química orgánica van a estudiar otro tipo de compuestos más complejos, en los cuales ya van a estudiar otros procesos que también se llevan a cabo en el átomo, pero a otro nivel de conocimiento, ¿no? Ahorita nos vamos a enfocar simplemente a las valencias más comunes de los elementos químicos que sabemos que se generan de su configuración electrónica, ¿ok? Entonces vamos a ver que el oxígeno normalmente siempre trabaja con la valencia -2, que está en la tabla periódica, ¿va? Sí, sí. ¿Ok? Entonces, maestro, al momento de nosotros realizar una nomenclatura, va a ser un cation y un anión en ese orden. Sí, correcto. Esa es una Ok. regla que tienen que memorizarse. Las fórmulas químicas de los diferentes compuestos siempre se estructuran de la misma forma. Al lado derecho tenemos un catión y al lado izquierdo tenemos un anión. Es una regla, esa sí es una regla universal. Todos los compuestos que vamos a estudiar tienen la misma estructura en su fórmula, ¿sí? Entonces sabemos que siempre el catión está a la mano izquierda y el anión a mano derecha y tenemos que definir con qué valencia está trabajando. Entonces, si ignoramos el 2 haz de cuenta que primero decimos, vamos a formar el óxido de sodio. ¿Cómo es su fórmula química? Primero pongo el sodio en el extremo izquierdo y luego pongo el ion óxido en el extremo derecho, porque esa es una regla. Entonces me tiene que quedar NaO. Ahora, tendrá numeritos, tendrá subíndices, o sea, con qué valencia está trabajando cada átomo para poder ver cuáles son los subíndices que tiene o no tiene, ¿verdad? Entonces, vamos a la tabla periódica y vemos el sodio que trabaja con +1 y lo ponemos acá arriba del sodio, como se miraba cuando vimos el iono, un más aquí. Y el oxígeno, como dice aquí, para los óxidos, que siempre forma el ion óxido a la -2. Quiere decir que esa es la valencia con la que va a trabajar siempre el oxígeno en los óxidos. Y pongo el -2 acá arriba del oxígeno. Ya que tengo ubicadas las valencias con las que puede trabajar cada elemento, ahora los cruzo. Cruzo la valencia del -2 hacia el sodio y lo pongo al pie del sodio. Positivos. Ya cuando cruzo las valencias ya no llevan signo, ¿ok? Cuando cruzo la valencia del +1, lo cruzo hacia el oxígeno y ese no se escribe, pero sé que aquí abajo hay un 1. Entonces la fórmula ya completa, la fórmula válida para el óxido de sodio va a ser Na2O. Y de esa forma ya estructuré la fórmula de este óxido. Y siempre se sigue la misma regla, ¿sí? Ubicar los símbolos de los elementos, siempre el catión y luego el anión. Luego ver con qué valencia van a trabajar. El oxígeno siempre va a trabajar con la valencia -2. El catión con la valencia que me indique la tabla periódica. Y siempre cruzo las valencias y ya escribo la fórmula real de ese compuesto, sea el compuesto que sea, ¿no? Y entonces, profe, por ejemplo, ahora en la plata, ¿por qué no manejó las valencias cruzadas o por qué no trae ninguna? No, sí, vamos, te fuiste hasta la plata o el magnesio, el que está enseguida. Magnesio, perdón. Ok, vamos a analizar el magnesio ahora. El magnesio, si yo voy a escribir la fórmula del óxido de magnesio, y yo sé que siempre trabaja el ion óxido, -2. Ah, Ahora, el magnesio, que es el catión, ¿con qué valencia trabaja? El el magnesio +2. con el +2, porque está en el grupo 2A, correcto. Pongo el +2 arriba, pongo el -2 arriba del oxígeno. Cruzo las valencias, me quedaría Mg2 o 2, ¿sí? Recuerden entonces que también las fórmulas, cuando vimos las fórmulas,
la fórmula empírica me dice que o hay una regla en las fórmulas químicas que nos dice que siempre tenemos que expresar una fórmula química con su menor o con su valor mínimo en los subíndices, ¿sí? Entonces, significa, por ejemplo, aquí en este ejemplo que era H2O2, dividimos entre 2 porque como los dos son 2, puedo yo reducir la expresión y si divido entre 2 me queda 1 que es HO. Acá ocurre lo mismo porque hay que seguir siempre también esa regla. Como me queda 2 y 2, si divido 2 entre 2 me queda 1, si divido 2 entre 2 me queda 1. Lo cual significa que químicamente es lo mismo Mg2O2 que MgO. ¿Cuál voy a utilizar? La que tenga la menor expresión. ¿Sí? Esto ocurre solamente con aquellas fórmulas que tienen los subíndices iguales, ¿no? O que sean proporcionales. Que sea un 4 y un 2, si divido entre 2 me va a quedar 2 y el otro me va a quedar 1. Pero cuando los subíndices no son proporcionales, no se puede hacer esto, como es el caso del aluminio aquí enseguida. Tiene un 2 y un 3, no puedo yo reducir, a menos que si cuando lo analice ahorita me había quedado 4 y 6, a lo mejor dividieron entre 2 y me quedó 2 y 3, ¿verdad? Pero siempre se sigue el mismo procedimiento, por eso es MgO, ¿ok? Y finalmente vamos a analizar un ejemplo de un elemento de acá de los metales de transición. Este es del grupo 1, este es del grupo 2 y estos son los metales ya, los sólidos acá, el aluminio. Voy a armar la fórmula del óxido de aluminio. Sigo el mismo proceso. Los símbolos, aluminio y oxígeno. Sé que el oxígeno siempre trabaja con -2. Lo pongo arriba, -2. Ahora observo en la tabla periódica con qué valencias trabaja el aluminio. O a lo mejor trabaja con una nomás, no recuerdo. Con 3. Con 3. Tres, un menos tres. Ok. Muy bien, entonces este nombre también va a ser óxido de aluminio, ¿sí? Entonces, recuerden que estamos dándoles el nombre también ya de acuerdo a la UPAC, ¿no? O también al sistemático, pero ahorita vamos a ver el sistemático. Este es óxido de sodio porque únicamente tiene una valencia. No puede tener más, entonces es óxido de sodio. Este es óxido de magnesio porque también nomás tiene una valencia y no hay otro por ahí, es óxido de magnesio. Cruzando las valencias, me va a quedar entonces aluminio 2, oxígeno 3. Y es la única fórmula de aluminio por ahí cuando vean complejos en otras químicas van a ver que también se pueden formar otros óxidos por ahí medios extraños. Pero aquí no nos vamos a preocupar por eso. Este es el óxido que se forma con el aluminio, ¿sí? Y también se le denomina en la nomenclatura UPAC óxido de aluminio, porque es el único que forma, porque es única valencia, ¿sí? Entonces, de esta forma es como se estructuran las fórmulas de los compuestos. Aquí empezamos ejemplificándolo con los óxidos porque pues, es el primer compuesto que estudiamos, porque es el primer compuesto que se forma en la naturaleza. De hecho, comentábamos que en la naturaleza todos los elementos están oxidados, ¿no? Están oxidados o formando otro tipo de compuestos que se llaman complejos, donde también están oxidados, pero se unen otros ahí. Hagan de cuenta que es una piedra, que todos son piedras, ¿no? Todo es tierra, que todo está en la naturaleza, en las minas, es una roca. Y ahí el elemento siempre está oxidado porque están expuestos al oxígeno que está en el medio ambiente. Aquí tenemos un ejemplo que dice el óxido de cromo. Es el óxido de cromo 3. De acuerdo a la UPAC, el cromo pues trabaja con varias valencias y por lo tanto lo mencionamos óxido de cromo, pero ponemos entre paréntesis la valencia con la cual esté trabajando. Y podemos ver que es un compuesto verdoso, dice aquí, ¿no? Y se utiliza como pigmento. ¿Ok? Entonces, ya para cerrar lo de los óxidos y sobre todo lo de la nomenclatura, vamos a revisar estos otros ejemplos. Aquí ya directamente su nombre, aunque también podemos ver cómo se llegó a esta fórmula, ¿sí? ¿Cómo se llegó a esta fórmula con el óxido de cromo? O cómo puedo yo analizar si es única valencia con la que trabaja y eso. Pues me voy a la tabla periódica otra vez igual. Así como cuando escribo la fórmula desde un principio, pongo primero los símbolos y luego pongo las valencias y luego cruzo para poner los subíndices. Si ya tengo una fórmula, la puedo también desbaratar, ¿verdad? Devuelvo los subíndices, devuelvo este 2,
hacia arriba es el subíndice, veo que es la valencia con la que trabaja el oxígeno, y devuelvo el 1 hacia arriba, es el cobre. Como el oxígeno ya está con su valencia, que yo sé que es con la que trabaja, con la de -2, eso me indica que el cobre está trabajando con la valencia 1. Y me voy a la tabla periódica para ver si es única valencia o tiene más valencias. ¿Sí? Profe, Mande. ¿no tendrá un atajo o algo de cómo ubicar, por ejemplo, en la tabla periódica los elementos de una manera más sencilla? Diciendo, o sea, los gases, pues son los fáciles de metaloides. Pero, por ejemplo, estos que se encuentran dentro de los metales, ¿los Sí. tiene que aprender uno más bien de memoria o hay alguna forma de buscarlos? No, siempre vas a trabajar con la tabla periódica. Después después te vas a ir memorizando en qué parte de la tabla periódica se encuentran los elementos que más se utilizan, porque no todos se utilizan en la química normal, ¿no? Hay elementos muy reactivos que forman parte de muchos compuestos, y hay elementos más escasos en la naturaleza que forman muy pocos compuestos, que son los que utilizamos los seres humanos, ¿no? Para diferentes procesos químicos. Entonces, todos nos vamos familiarizando poco a poco con la tabla periódica. La tabla periódica es nuestra herramienta fundamental, por eso siempre la tenemos que tener a la mano. ¿Dónde buscar un elemento químico en la tabla periódica? Pues eso también lo va dando el conocimiento que vamos teniendo de los elementos. Si buscamos el cobre para saber con qué valencia trabaja, pues el cobre sabemos que es un metal y es un metal de los metales de transición porque es un metal sólido. Entonces lo busco en la parte central de la tabla periódica, ¿sí? Ah. Pero no hay así como decirte siempre vas a... Esa es la forma más simple de manejar la tabla periódica. Y nos vamos a ir familiarizando poco a poco con ella, ¿no? Cuando busquemos un anión, que vamos a decir el yodo o el carbono, esos son no metales, están en el lado derecho de la tabla periódica. Me voy inmediatamente a buscarlo en la parte alta de la mano derecha, porque sé que ahí va a estar ese compuesto, ¿no? Ese elemento. Pero es irse familiarizando con la información que estamos manejando más que nada. Ah, ok, Sí, perfecto. porque sí, luego de repente anda buscando un elemento y anda dándole vueltas uno, son muchos, ¿no? El chiste es saber en qué área Sí. de la tabla periódica más o menos se encuentra. El cobre, pues va a Ah, estar en medio, ¿sí? ¿Con qué valencias trabaja el ajá, sí. cobre? Con el +1 y dice abajito el +1, +2. Más uno. Entonces trabaja con dos valencias, con el 1 y con el 2 positivo, porque es un catión, ¿verdad? Ajá. Un metal. Entonces, eso me dice a mí que si yo no tuviera el nombre aquí, yo voy a poner el nombre. Yo sé que es un óxido de cobre, pero si es única valencia, el 1 con el que está aquí, yo le dejo únicamente óxido de cobre como su nombre. Pero como tiene otra valencia, le voy a tener que poner, de acuerdo a la UPAC, el 1 entre paréntesis. Y de esta forma es como ya le doy su nombre a este compuesto. ¿Qué indica el 1 es entre paréntesis, profe? Que tiene más de una valencia. En este caso está trabajando con la valencia 1. Esta es una regla de la UPAC. Que lleva un electrón de valencia. Sí, porque está trabajando, en este caso está trabajando con el 1. Si tú observas la fórmula, devuelve el subíndice que tenemos, así como arriba vimos cómo se forma se estructura la fórmula. Aquí abajo, como en este ejercicio, vamos a ignorar los nombres, ¿sí? Vamos a darle nombre a este compuesto, vamos a hacer cuenta que no están estos nombres. De hecho, en una de sus actividades así viene, te da la fórmula y quiere que le des el nombre. Aquí vamos a hacer lo mismo, vamos a hacer de cuenta que no tenemos el nombre aquí. Veo el compuesto, yo sé que es un óxido, pero como no sé si trabaje con una valencia o con dos, si trabajara con una sola valencia fuera óxido de cobre. Eso ya sabemos que siempre se va a mencionar así, de acuerdo a la UPAC. El nombre del compuesto y el nombre del metal o del no metal, óxido de cobre. Pero si devuelvo los subíndices para saber con qué valencia está trabajando el cobre, aquí hay un 1, ¿verdad? Lo voy a devolver y se queda acá arriba. Este es el 2, lo voy a devolver, se queda acá arriba. Sí, voy en sentido inverso a lo que hicimos ahorita acá arriba cuando definimos la fórmula. Ahora voy a desbaratar. Devolvemos los pasos. Sí, son los mismos pasos, pero en sentido contrario, ¿no? Entonces, Ajá. nos damos cuenta de que el oxígeno ya tiene su 2, su -2, lo cual significa que no hubo ninguna reducción de los subíndices, no se dividió entre ningún número, porque el 2 está con el oxígeno, y el cobre tiene un 1 positivo acá arriba. Entonces me voy a la Sí, sí, tabla sí. periódica, ¿verdad? Y veo que tiene 1 y 2, quiere decir que está trabajando con la valencia 1, y le tengo que poner el 1 acá arriba, aquí a un ladito.
Porque si no le pongo el 1 y tiene dos valencias, entonces no estoy indicando en forma completa el nombre del compuesto. Cuando le entiendes, se vuelve a mujer a la clase. De hecho, el ejemplo de su otra valencia está aquí abajo, ¿no? Ese está más curado porque es como comentó ahorita, ¿no, profe? Que las valencias se bajan y son 2 y 2 y se pone en su forma más simple o más reducida, pero igual nosotros como vemos que está cancelado uno con la otra, debemos de saber que son 2 y 2. Por eso se Sí. agregan las dos rayas, ¿no? Sí, fíjate, y por eso se agrega el número 2 romano aquí. Y aquí hacemos lo mismo, ¿verdad? Si devuelvo la valencia del cobre que tiene acá abajo, que sé que es un 1, me va a quedar un 1 arriba del oxígeno, menos 1, porque yo sé que es el anión. Si devuelvo el 1 que está acá en el oxígeno, lo devuelvo arriba del cobre, es un 1 también. Pero ahora, ¿qué me indica que algo pasó con la fórmula? El hecho de que el oxígeno siempre te baja con menos 2. Entonces, si tiene menos 1, eso me indica que se dividió entre 2. Entonces, ahora multiplico por 2 para que me quede la valencia original. Menos 1 por 2, menos 2. ¿Por qué hago eso? Porque el oxígeno siempre trabaja con menos 2. Tengo que regresar el proceso que se hizo para cuando se hizo la fórmula. Menos 2 y el cobre más 1 por 2, más 2. Ahí nos damos cuenta de que el cobre está trabajando con la valencia más 2. Entonces ya le pongo óxido de cobre y entre paréntesis un número romano 2. Si checan que hacemos lo mismo pero en sentido inverso. Si cuando hicimos la fórmula la simplificamos dividiendo entre 2, acá cuando devuelvo la fórmula para saber con qué valencia trabaja, me doy cuenta de que se dividió entre 2 y multiplico por 2. O sea, hacemos el proceso inverso. Entonces, ese es óxido de cobre 2. Y su nombre, chequen acá su nombre sistemático. ¿Recuerdan el nombre sistemático? Que usamos prefijos indicando el número de átomos de cada elemento que hay en la fórmula. Ajá. Eso es más simple, ¿no? O no sé, a mí se me hace muy simple. Si veo ya esta fórmula, ahí no tenemos que hacer el análisis de la valencia para saber si es 1, 2, o 3, o 4. Simplemente mencionamos con prefijos el número de átomos que hay de cada elemento. Siempre con el nombre del compuesto, ¿no? Que sé que es un óxido. Entonces va a ser el oxígeno. Como hay un solo oxígeno, es monóxido de el cobre, son 2 cobres, dicobre, porque son 2. Monóxido de dicobre. Yo por eso siempre comento que, y eso yo lo uso, ¿no? Cuando de repente estoy revisando procesos así, yo estoy haciendo estudios de algunos procesos químicos y me sale un compuesto medio raro por ahí que no es muy común verlo. Y luego veo su estructura y digo, ¿cuál era el nombre de este compuesto? Y se me dificulta de alguna manera conocer su nombre funcional o su nombre común con el que se conoce. Me voy al sistemático, ¿verdad? Para poder seguir hablando en el idioma de la química, ¿no? Y me voy al sistemático y lo menciono así, con prefijos el número de átomos que hay en cada compuesto. Para esos compuestos medios extraños que luego por ahí nos vamos a encontrar, podemos mencionarlo de manera sistemática, porque es muy simple. El segundo de abajo sería monóxido de monocobre, y es correcto. Un solo oxígeno, un solo cobre. ¿Sí? El de abajo sería dióxido de monoplomo, y el de abajo sería monóxido. En este caso, fíjense que para el calcio ¿con qué valencia está trabajando? Aquí en este último ejemplo. Hagan el análisis. Debe de ser con el 2. 2. Y trabaja con una sola valencia, ¿verdad? Porque está en el grupo 2. ¿Sí? Ajá. Por esa razón aquí no tiene ningún número romano enseguida. Porque como es única valencia, es óxido de calcio simplemente. Como los ejemplos que vimos acá arriba, que todos trabajaban con la misma valencia. Aquí no lleva ningún número romano. Sería ocioso ponerle un 1, porque pues si trabaja nomás con una, ¿para que le ponga un 1? Entonces queda Pero, como... profe, entonces, ¿por qué a este no se le pone monóxido de monocalcio? Porque como es un solo calcio, no va a haber 2 calcios, no va a haber 3 calcios nunca. Porque nunca... Ok, como no tiene más números de valencia, no es Correcto, necesario. ándale, Okay. se aplica el mismo criterio. Es que nunca va a haber otro calcio, pues siempre será el calcio con valencia más 1. Entonces, Profe, y en el que está por encima, que es PB, creo que es
plomo. Plomo, sí, óxido de plomo como su primer... Ahí en el análisis, ¿cómo sería que solo el óxido bajó con 2? Si el plomo tiene 2, 4 y -4, trabajaría con el Ok. -4. Sí, o sea, ¿cómo vamos a ignorar el nombre? Sabemos que es un óxido de plomo, ¿sí? Por la yupa, pero vamos a ver si tiene algún número enseguidita, si tiene más valencias. Devuelvo el 2 hacia allá, ¿verdad? Y devuelvo el 1 hacia arriba. Eso me indica que el oxígeno tiene -1 y no trabaja con -1, trabaja con -2, lo cual significa que este compuesto lo dividieron entre 2. Entonces multiplico por 2 para que me quede el -2 acá, y el de acá, que era un +2, lo multiplico por 2, se convierte en un 4. Realmente este compuesto, cuando le colocaron las valencias acá arriba, le colocaron un 4 y un -2, cruzaron las valencias, quedó 4 y quedó 2. Como son proporcionales, dividieron entre 2 y ya quedó PB2, PB1 o 2. Si checas eso. Ok, Hicieron el perfecto. mismo proceso, pues. Entonces, Y por eso lo el que nos... número 4 romano en el stock. Por eso tiene... correcto, por eso tiene número 4. Ok, El elemento que siempre nos indica si hubo una división es el oxígeno. Si el oxígeno aparece con otro, normalmente pues va a aparecer ahí con un 1, ¿no? Eso significa que hubo una simplificación de la fórmula. Y por eso tiene el 4 ahí a un ladito. Y aquí sí aquí sería dióxido de monoplomo. ¿Sí? Si checas que aquí se le ponen monoplomo, porque como hay varias valencias, Ajá. hay que indicar que está trabajando con un 1 Ok, y sí, sí. con su valencia de 4. Pero cuando trabaja con 4 y -4 se le da el número, la misma sistemática, sea -4 o 4. Sí, correcto. Sí, sí, correcto. Ok. Sí, sí. Sí, no, no. Ahí aquí principalmente el conocimiento que debemos de tener siempre es un elemento químico en la tabla periódica te puede indicar, por ejemplo, que trabaje con +-4, ¿no? Porque después vas a ver algunos otros procesos químicos en los cuales vas a utilizar la otra valencia positiva o negativa. Aquí realmente el dato importante para nosotros, para estructurar estos compuestos inorgánicos, es saber si es un metal o si es un no metal. Si es un no metal, el no metal también puede trabajar con valencias positivas o negativas, como lo ves en tu tabla periódica, en algunos otros procesos diferentes. Pero nosotros ahorita estamos fundamentándonos en que es un no metal y lo vamos a trabajar con su valencia negativa. Y los metales que están acá, siempre los vamos a trabajar también con su valencia positiva. ¿Sí? Para que no nos genere confusión luego ver que en la tabla periódica de repente aparece ahí el más cuando sabemos que es un no metal, ¿verdad? Es que eso lo van a estudiar en otro tipo de procesos. Ahorita estamos trabajando simplemente con procesos inorgánicos, y en donde trabajamos o con su valencia positiva si es un metal, o su valencia negativa si es un no metal. ¿Ok? Entonces, no sé si hay alguna otra duda. Bueno, No, correcto. ok, entonces, la próxima Profe, noche continuamos con los óxidos. Ya aquí nos entretuvimos un buen tiempecito para que realmente quede claro cómo se estructuran las fórmulas y cómo puedo definir su nombre acá devolviendo las valencias, ¿no? De la misma forma en cómo estructuro la fórmula, le doy hacia el sentido inverso para poder definir si lleva un número o no lleva un número. Ya cuando veamos los otros compuestos, vamos a hacer exactamente lo mismo. Cuando sean los óxidos, los hidróxidos, los ácidos, las bases, y ya vamos a usar siempre el mismo criterio, ¿no? Entonces, el mismo criterio, las mismas reglas, ¿no? De cómo hacer una fórmula o cómo desbaratar la fórmula para saber con qué valencias trabajan y de esta forma poder definir si lleva un número romano o no lleva un número romano. Siempre hacemos Pero entonces de ahí en adelante ya nada más sería cuestión de buscar o aprendernos los prefijos, ¿no? Que va a utilizar, por ejemplo, en hidróxidos o axóxidos, o óxidos y anhídricos. Sí, ahí hay que memorizarse el compuesto, la estructura del compuesto. Ahorita ya nos memorizamos la estructura de los óxidos, ya sabemos que siempre va el metal, y en el caso de los óxidos básicos, y siempre va el oxígeno a un lado. Siempre que veamos ese compuesto de esa forma, sabemos ya que es un óxido. Y para mencionarlo, pues tendremos que seguir el proceso que hicimos ahorita, analizar sus valencias, ¿verdad? Y ya cuando veamos los hidróxidos, vamos a ver su estructura, siempre es una misma estructura,
y vamos a memorizarnos la estructura de los hidróxidos. Y así es memorizarse la estructura del compuesto. Y después poder analizar ese compuesto con sus valencias para saber qué nombre le vamos a dar, ¿verdad? Es siempre lo mismo. Mándeme. Profe, en el examen, Sí. en el examen vamos a tener que responder con ambas nomenclaturas, con la nomenclatura stock y la sistemática, o solo va a ser una. ¿Cómo va a No, ser? pues, normalmente las dos más usadas, más usadas, ¿no? En el examen, pues estaríamos evaluando las dos para que puedan, como le digo, si yo que tengo años trabajando con la química, de repente me encuentro un compuesto ahí medio extraño, porque recuerden que hay más de 66 millones de compuestos, ¿no? Entonces, de repente aparece un compuesto ahí en algún proceso que estoy estudiando y digo, este compuesto, qué extraño, y se me dificulta luego estructurar el nombre, me voy al sistemático, ¿sí? Porque puede ser que no sea un óxido, que no sea un hidróxido. Hay otra infinidad de compuestos que ya no están dentro de la química inorgánica, que van a estudiar ustedes en otras químicas, y que es muy complejo luego darles un nombre. Esos compuestos se llaman compuestos complejos, precisamente porque pues son complejos, ¿verdad? Entonces me voy al sistemático, y con el sistemático lo menciono con los prefijos, y de esta forma pues ya le doy un nombre al compuesto y ya puedo seguir trabajando con él. Entonces es muy importante conocer el UPAC y dominar bien el sistemático, ¿verdad? Entonces evaluaríamos los dos tipos. De hecho, en sus tareas Es vienen un los dos tipos. Mande. Es un grupo funcional. Un grupo funcional es aquel ion, porque eso siempre es un ion, que le da ciertas características especiales a un determinado número de compuestos. Y de este modo siempre los conocemos con el nombre de ese grupo funcional. Por ejemplo, para los hidróxidos, ya vamos a ver el primer grupo funcional nosotros, de algunos que vamos a estudiar, y es el ion hidróxido. Ese grupo funcional hidróxido le da características básicas a cualquier otro, en donde esté participando ese grupo funcional, siempre tendrá características básicas. Por eso se denominan grupos funcionales. ¿Sí? Está el grupo funcional, en donde ven más grupos funcionales realmente, es en química orgánica. Cuando vean los alcoholes, las aminas, las amidas, los ésteres, todos esos son grupos funcionales. Ahí también está el grupo OH, pero ya lo van a manejar con otro nombre ya en química orgánica, le van a llamar grupo funcional alcohólico, los alcoholes. Aquí lo vamos a conocer como el grupo funcional hidróxido en la química inorgánica, ¿ok? Pero ese es un grupo funcional, ¿sí? Le da ciertas características a los compuestos en donde participa y siempre está ahí, ¿no? Ok, jóvenes, los dejo porque ya se me van a empezar a conectar los del otro grupo. Nos vemos la próxima clase. Cualquier duda, pues aquí Profe, Mándeme. yo llegué tarde. Yesenia. Sí. Ok, te pongo... Muchas gracias, profe. Nos vemos. Pues nada, nos vemos. Gracias a ustedes. Te pongo tu asistencia, Yesenia. Ah, Ok, profe, yo profe. Dale, también profe, llegué gracias. tarde. Profe, buen día. Puede que haya pasado lista. Medina. Sí, Mariana Medina Castillo. Y Yesenia. Sí, Yesenia. Está bien, ahí les pongo su asistencia. Ok, muchas gracias, Bye. profe. Hasta la siguiente Luego. clase. Hasta la siguiente clase. Gracias, profe. De nada, hasta luego.